Sintonía de Vida se complace en presentar las sanas palabras. Señor, capacítame. Mensajes bíblicos a cargo de consagrados siervos comprometidos con la sana enseñanza. Para así poder sembrar tu palabra. Yo creo que como iglesia estamos obligados a enseñar todo lo que dice la Biblia. Yo sé que algunos no compartirán o no estarán de acuerdo con la enseñanza de esta mañana, pero como iglesia somos responsables de que el pueblo no perezca por falta de conocimiento. Y yo dije que vamos a enseñar, o sea, yo no voy a predicar. La diferencia, ¿dónde está? Enseñar es instruir, dar instrucción sobre principios bíblicos. Y predicar significa proclamar, pregonar específicamente la palabra de Dios. Y lo que yo voy a traer en esta mañana es una enseñanza. Porque dice Proverbios 23:12, aplica tu corazón, o sea, tu mente, a la enseñanza y tus oídos a la palabra de sabiduría. ¿Y por qué esto? Porque nuestras doctrinas, nuestras creencias y nuestras enseñanzas no son nuestras, son de Dios, porque Dios ha dejado toda doctrina que tiene la iglesia en su palabra. O sea que lo que enseñamos no es nuestro, es de Dios, y como tal merecen ser enseñadas. Y hay un principio espiritual muy importante que se registra en las Sagradas Escrituras y que cada cristiano debería aprender. Y el principio es muy simple. Lo más difícil es aplicar ese principio. Y es el principio de la mayordomía cristiana. Y si ustedes miran la palabra, no hay un solo aspecto la vida cristiana que escape a la categoría de la mayordomía bíblica. ¿Cómo entender el tema de la mayordomía? ¿Qué es la mayordomía cristiana? Y para comenzar a entender el tema, yo quiero que leamos, ahí tienen, en el libro de Primera de Crónicas 29:11. Ahí en el proyector. Dice la palabra, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Y de acuerdo con este versículo, lo primero que tenemos que entender, lo primero que debemos reconocer es que Dios es el creador del universo y que todas las cosas a Él le pertenecen, inclusive el hombre mismo. Esto es básico para entender la mayordomía cristiana. La mayordomía cristiana es el reconocimiento de que todo es de Dios y Él ha puesto todas las cosas creadas por Él en manos del hombre. ¿Para qué? Para bendecirnos. Y nos ha puesto con una responsabilidad. ¿Qué responsabilidad? Administrar lo que Él ha puesto en nuestras manos. En realidad nada es nuestro. Todo le pertenece a Dios, porque Dios es el creador, Dios es el sustentador, y Él debe ocupar el centro en todo lo que Él ha creado. Entonces, el principio de la mayordomía significa: cuánto soy, cuánto tengo y cuánto puedo hacer es por Dios y para Dios. Todo es de Dios, por Dios, para Dios, absolutamente todo. ¿Y dónde encontramos nosotros el origen de la mayordomía? Ahí tienen otro versículo en el libro de Génesis. Dice la palabra, tomó pues
Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Aquí el Señor impartió órdenes de cuidar y de trabajar todo lo que ha puesto en manos del hombre. Lo dio para que labrara y guardase. O sea que el hombre tuvo ciertos privilegios, pero también tuvo ciertas responsabilidades cuando Dios le dio la soberanía en el huerto del Edén. Pero también nosotros desde el comienzo de la historia vemos que Dios no solo le dio al hombre el derecho de usar, sino de usar, de disfrutar todas las cosas creadas por Él. Dice el Salmo 8, lo has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronas de gloria y majestad. Eso nos corona. Tú le haces señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo ha puesto bajo sus pies. O sea que todo, absolutamente todo, está bajo nuestros pies. Y hay otro versículo en la Biblia que dice que creó Dios al hombre a su imagen y semejanza y le dio potestad. ¿Qué significa eso? Esa potestad otorgada por Dios al hombre representa el título de mayordomo que tenemos cada uno de nosotros como hijos de Dios. ¿Se entiende? Está claro que el hombre fue creado para trabajar. ¿Se entiende? Para trabajar. Y que el trabajo es la administración de toda la creación de Dios. Ese es nuestro trabajo. Dios es el dueño de todo. Somos simplemente mayordomos, administradores que actúan en su nombre. Para la mentalidad hebrea, la mayordomía comenzaba y terminaba en Dios. En el centro de la religión hebrea estaba el entendimiento de la mayordomía. Ellos tenían claro que todo, absolutamente todo, era de Dios. El reconocimiento le daban a Dios por sobre todas las cosas. Y el hombre debía devolvérselo a Dios, en expresión de fe, en expresión de adoración, en gratitud, en gozo. Todo eso tenía que devolver el pueblo por todas las bendiciones que recibía de parte de Dios. Ser agradecido, tener fe, adorarle, ser un pueblo gozoso. Ese era el reconocimiento del pueblo de Dios a Él por todo lo que ha puesto bajo su dominio. ¿Y qué es un mayordomo? Si somos mayordomo, ¿qué es? Es el siervo mayor de una finca, puede ser. Es un administrador de una propiedad. Y en sentido bíblico es aquel que trabaja y cuida lo que Dios le dio. La Biblia dice que el mayordomo es la Biblia. Los comentarios bíblicos dicen que el mayordomo es aquel que trabaja y cuida lo que Dios le dio. Y aunque ese término mayordomía no está usado muy frecuentemente en la Biblia, tiene un peso y una importancia porque necesitamos entender para tener una correcta relación entre nuestro Dios y nosotros que somos sus mayordomos. Lamentablemente la mayordomía tiende a ser restringida al dominio de la administración del dinero y de la manera de ofrendar, de diezmar para la causa del Evangelio. No puede negarse la importancia de la mayordomía financiera, no la podemos negar para una mayordomía fiel. Y debemos diezmar y debemos ofrendar, ya voy a hablar de eso. Pero no se restringe el concepto únicamente al diezmo y ofrenda. Porque si vamos a la palabra de Dios, la mayordomía comenzó cuando no había dinero. Por lo tanto, la mayordomía financiera es solo una parte de la mayordomía cristiana. Y relacionar
la mayordomía cristiana únicamente con dinero es una fabricación errónea en el concepto cristiano. Dios, desde el momento que crea al hombre, lo da como tenía que ordenar, cuidar todas las cosas de él. Y no había dinero todavía. ¿Y de qué somos mayordomos? Se preguntará usted. De todo. Somos mayordomos de todo. No hay cosa de que esto le pertenece a Dios, pero esto me pertenece a mí. No, todo, absolutamente todo es de Dios, porque Él es el creador. Inclusive, ni nuestros cuerpos nos corresponde a nosotros. Dice Primera de Corintios, ustedes no pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Ni siquiera a nuestro cuerpo pertenece a nosotros. Todas las cosas que pensamos que son nuestras nos han sido únicamente prestadas mientras dure nuestra vida. La muerte es el momento que nosotros tenemos que devolver todo lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. Tenemos que devolver todo. Y eso lo entendió Job. Job dice en el capítulo 1, versículo 21, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Todo, absolutamente todo, tenemos que devolver cuando partimos a la presencia del Señor. Nada es nuestro, ni nuestro cuerpo, dice Corintio. ¿Sobre qué somos mayordomos? Voy a dar 3 áreas. La primera, somos mayordomos del tiempo. El tiempo es la oportunidad que todos tenemos para desempeñar alguna actividad en nuestra vida. El tiempo, mire, es un tesoro inapreciable. ¿Qué hacemos con nuestro tiempo? Pablo, el apóstol, nos da una exhortación con respecto a esto. Dice en Efesios, aprovechad bien el tiempo porque los días son malos. El tiempo se lo aprovecha usándolo en y para cosas buenas. ¿En qué está usando usted el tiempo que Dios le dio? ¿Y cuáles son esas cosas buenas? Especialmente cuando empleamos para nosotros, para perfeccionarnos, capacitarnos secularmente para nuestra vida, capacitarnos espiritualmente a través de la palabra, estudios, trabajar, estudiar, aprovechar bien el tiempo. Nosotros tenemos que rendir cuenta inclusive en qué hemos gastado el tiempo. Porque ser mayordomo del tiempo es administrar vida realmente. El tiempo perdido quedará perdido, ya no se recupera. Se perdió el tiempo y se perdió. En cambio, el tiempo bien empleado, estudiando, trabajando, capacitándose, creciendo, eso va a enriquecernos como seres humanos. Y Jesucristo hizo una valoración del tiempo. Él dijo, me es necesario, ahí en Juan, me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. ¿Qué concepto que tenía del tiempo? ¿Cómo usamos nuestro tiempo? ¿Cómo está usando usted las 24 horas que el Señor nos dio? ¿En qué está gastando el tiempo que el Señor le dio? ¿Tenemos que rendir cuenta? Eso no quita que salgamos de vacaciones, que nos pasemos un día en la cama haciendo fiaca. No estoy hablando de eso. Porque también es necesario el descanso. Usted me entiende, ¿no? Es necesario lo otro. Somos mayordomos de nuestros dones y talentos.
El talento es una aptitud con lo que nacemos. Nacemos con algún talento para algo, para la música, para la poesía, para la pintura, para el trabajo. Nacemos con un talento. Eso ya viene incorporado. Ahora, el don es algo dado por Dios para ejercitar, para trabajar, para desempeñarnos en la iglesia, en el ministerio cristiano. Todos tenemos dones y talentos. Dice la palabra que cuando nos convertimos al Señor, ya viene con nosotros un don dado por el Espíritu Santo. Ese don ya viene. ¿Para qué? Para andando el tiempo en el cristianismo, uno lo descubra y pueda dar para la obra del Señor. A sus hijos Dios le ha dado dones, le ha dado talento. Y Primera de Corintios llama dones espirituales. 2 son los deberes que nosotros tenemos en cuanto a nuestros dones. El primero, descubrir cuáles son. Y el segundo, usarlos para la gloria de Dios. Descubrir qué don tiene usted. Y una vez que descubra, úselo para la obra del Señor. Ahora usted se preguntará, ¿y cómo yo sé cuál es el don que tengo? Bueno, venga a hacer el curso de Noticias Importantes y Vida Abundante, y ahí hay toda una lección de dones y talentos. Hay un test, yo les entrego, ustedes oran, descubren y ahí están. Aparte de eso, orar, buscar, trabajar. Descubra el don que usted tiene. ¿Para qué? Para servirle al Señor. Porque va a llegar el día que vamos a estar frente a la presencia de Dios y tenemos que rendir cuentas. Y tal vez usted piense que no va a rendir cuenta de los dones que el Señor le dio. Mire, yo le invito en su casa que vaya al libro de Mateo, capítulo 25, y que lea la parábola de los talentos. Y ahí va a descubrir qué le pasó al siervo que le dio un don y no lo ocupó. Todo, absolutamente todo, tenemos que rendir cuenta. Va a llegar el momento en que nosotros vamos a tener que rendir cuentas a Dios qué hicimos y qué dejamos de hacer con aquello que Él ha puesto en nuestras manos. Vamos a tener que rendir cuenta. ¿Qué hiciste con lo que te di? ¿Y por qué no hiciste? Somos mayordomos del dinero. ¿Condena la Biblia a ganar dinero? No, por supuesto que no. Pero sí enseña la Biblia que debemos ganarlo con honradez. Eso dice Tito. No debemos desperdiciar las oportunidades que el Señor nos da en lo laboral. Dice Proverbios que la bendición de Jehová es la que enriquece. Y si el Señor nos da una oportunidad de obtener dinero, eso, dice la palabra, que enriquece. No es malo ganar dinero. ¿El dinero es la raíz de todos los males? No. Dice Primera de Timoteo que el amor al dinero es la raíz de todos los males. No el dinero, el amor desmedido al dinero. Y muchas veces el dinero está bien puesto en la billetera, pero está mal puesto en el corazón. ¿Se entiende, no? Muchas veces lo tenemos bien, pero en el corazón, ¿cómo está el dinero? ¿Es para satisfacer las necesidades o es amor al dinero? Y si bien hablar de dinero, hablar de diezmo, hablar de ofrenda, hablar de contribución es un tema sensible en las iglesias, es un tema que no gusta en las congregaciones, porque la gente piensa que las iglesias están únicamente para sacar dinero a la gente, y hay iglesias que sí es así, no lo vamos a negar,
pero ya van a dar cuenta a Dios en su momento de por qué hicieron eso. No es el caso nuestro, y digo nuestro como iglesia de Dios a lo largo y a lo ancho de la tierra. Dentro de eso está Iglesia Hernandarias también. No es el caso de la iglesia de Dios. Pero nosotros, como iglesia, tenemos la obligación de enseñar lo que dice la palabra en cuanto a la economía, en cuanto al dinero, en cuanto al dar. Tenemos que enseñar. Y no para pedir dinero. No crea que le estamos pidiendo dinero, sino que se está enseñando al pueblo de Dios todo lo referente a dar para los hijos, para el Señor. Enseñar a los hijos de Dios a darle como el Señor quiere es bendecirlo. Es bendecirlo. Y queremos que el pueblo sea bendecido. Y tenemos que enseñar. La decisión que usted tome con su dinero, eso le corresponde a usted. Nosotros no queremos imponer nada. Solo nos debemos dedicar a enseñar y predicar los principios financieros del reino. Lo que hace usted con su dinero, usted va a rendir cuentas. Y la Biblia, mire, trata el tema de las finanzas más de lo que nosotros podemos pensar. Hay principios espirituales para bendecirnos si lo adoptamos en nuestra vida cristiana. Dice Proverbios: tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. ¿Qué es una persona sabia? Una persona prudente, una persona que actúa de acuerdo con los mandamientos de Dios. Sea sabio, una persona que actúa de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios. ¿Y qué es una persona insensata? La otra cara de la moneda, una persona que no actúa con los principios de Dios y lo desafía a Dios. Y ese tesoro precioso que dice la palabra, nosotros lo obtenemos por medio del trabajo, porque a través del trabajo somos bendecidos. Al trabajar somos bendecidos por Dios. Y el lugar donde se define si usted va a prosperar o no es en su casa. Porque es en su casa donde usted toma las decisiones qué hacer con el dinero que ingresa. Por eso, mire, hay personas que a pesar de tener buenos trabajos, personas que tienen buenos ingresos, pasan los años y siguen sin prosperar. Porque no toman decisiones sabias, no toman decisiones correctas a la hora de administrar el dinero que Dios ha puesto en sus manos. Nosotros somos el resultado de nuestras decisiones. Hoy somos el resultado de lo que decidimos ayer y mañana vamos a ser el resultado de lo que estamos decidiendo hoy. Nosotros somos el resultado de nuestras decisiones. No se olvide que el futuro se construye en el presente. Usted está construyendo futuro y de acuerdo con lo que decida hoy será la clase de futuro que tendrá mañana. Hoy usted toma las decisiones y eso va a repercutir en el futuro. También es eso en el dinero. Tanto el éxito como el fracaso se construyen. Ojo, y no hablo solo de éxito económico, hablo de éxito en una carrera universitaria, hablo de éxito en un ministerio, sea lo que sea, el éxito o el fracaso se construye. No se triunfa ni se fracasa de la noche a la mañana, sino se triunfa y se fracasa decisión tras decisión. Todos los días usted tiene que decidir, ¿va construyendo su fracaso o va construyendo su triunfo?
Si usted quiere ser ingeniero, y bueno, tiene que especializarse, y día tras día va construyendo, y va a llegar el momento que eso va a tener su éxito. Pero si usted se queda sin nada, estar ahí tirado, que pase la vida, va a construir, ¿qué va a construir? Éxito, va a construir fracaso. El éxito, el fracaso se construye con decisiones sabias. ¿Y quién da la sabiduría? Dios, a través de su palabra. En su casa es donde usted decide si va a diezmar o va a ofrendar. En su casa usted decide si va a realizar un presupuesto de gastos o no lo va a realizar. En su casa usted decide si va a pagar de contado o va a endeudarse. En su casa usted decide si va a ahorrar o va a gastar todo lo que recibió en nada, en todo. Es en su casa donde usted toma las decisiones. Y dice el versículo que todo lo disipa la persona no sabia. Y todo es todo. Por más dinero que usted gane, si no sabe administrar, lo va a disipar. Y mire, le estoy hablando con conocimiento de causa. No es que estoy hablando porque me contaron. Yo era un desastre económicamente, un desastre, cuenta tras cuenta, préstamo tras préstamo, un préstamo para pagar el otro. Gracias a Dios, Dios ha puesto una persona excelente a mi lado, mi señora. Y con la ayuda de ella, con los retos de ella, con las exigencias de ella y con la ayuda del Señor pude salir adelante. Y hoy tengo autoridad para hablar. Pero era un desastre económicamente. Todo lo hacía oculto, pero como dice la Biblia que nada hay oculto, yo estaba trabajando y llegaba a mi casa al correo con un aviso de la casa de préstamo que me vencía la próxima cuota y ahí se entraba Susana. Y así era un desastre. Hasta que me puso los puntos, me marcó y empecé a orar y buscar a Dios. Tomaba decisiones malas. Mire, no alcanza con recibir un aumento de sueldo. No alcanza con recibir buenos ingresos si usted no lo sabe administrar. Puede recibir 100.000 pesos o puede recibir 1.000 pesos. El tema es cómo lo invierte, cómo lo gasta. Y cómo es actuar con sabiduría en relación con el dinero. Mire, le sugiero poner en práctica lo siguiente. No es mía la sugerencia, la escuché y lo anoté y leí aparte en un libro de Luis Palau. Y Luis Palau dice, da el orden. Y él dice, dé a Dios lo que a Él le corresponde, o sea, el 10%, el diezmo. Ya voy a hablar de eso. En segundo lugar, el 10% destínelo a ahorrar. Y en tercer lugar, el 80% destínelo a salidas, a arreglar su casa, a disfrutar con la familia. Ese es el orden que dice Luis Palau. El 10% a Dios, el 10% ahorre y el 80% es para usted. Y si no puede ahorrar el 10%, ahorre el 5%, ahorre 100 pesos, 50 pesos, olvídese, ponga en una caja. Miren, yo años atrás juntaba monedas y juntaba y tenía 2 frascos así de grande de plástico hasta que un día, bueno, voy a contar a ver cuánto tengo. 2.000 pesos en moneda alcancé. Junté todo en una bolsa, tomé un remis y me fui a un kiosco que siempre me cambiaba moneda y junté y me dio el dinero en efectivo. Y yo les di 2.000 pesos y yo largaba la moneda, largaba. Hasta que un día dije, no, ya estaba tan pesado esos frascos, 2.000 pesos alcancé. Ahorre 100 pesos, 50 pesos, olvídese que esa plata está ahí. Pero ahorre. Total tiene el 80% para usted. Y tal vez usted diga, yo gano muy poco, no me alcanza para ahorrar. Pero ¿sabe qué? La economía de Dios tiene como parámetro el dar
y el recibir. No está restringida la economía de Dios a los recursos. El secreto en Dios es dar y recibir. Y cuando la gente de Dios, cuando los hijos de Dios da lo que puede en fe, siempre para Dios es suficiente. Dios utiliza esa pequeña cantidad produciendo milagros, multiplicándolo varias veces. Porque la fe con la que usted da el dinero es diferente a la fe que se necesita para salvación. Para salvarnos nosotros necesitamos una fe, pero si nosotros damos en fe, esa fe significa fe práctica, fe en acción. Usted está actuando en fe. Y Dios se va a encargar de recompensarlo. Si no, fíjense en Primera de Reyes, capítulo 17, ahí tiene la viuda de Sarepta. Después, en el Nuevo Testamento, tiene la alimentación de los 5.000. En los dos casos, con muy poca cantidad, el Señor hizo milagros y multiplicó. Dar a la obra de Dios es una manera práctica de regular, de bendecir la vida del cristiano. Dar para la obra de Dios. Enseñar lo que significa dar es bendecir al pueblo, es bendecir. El dar es una respuesta en adoración a la posesión que Dios nos da como sus hijos. Y tal vez usted no esté acostumbrado a no dar, porque hay también gente. Fíjese lo que dice Hechos. Más bienaventurado es dar que recibir. ¿Sí está? Si no, sigo. Y una de las cosas que debemos aprender a dar es el diezmo. Es un tema tan controversial para muchos, pero ¿sabe qué? En nuestros principios doctrinales de la Iglesia de Dios, y en los 14 puntos de fe, pero básicamente en los principios doctrinales, la Iglesia de Dios tiene 22 principios doctrinales. Y el punto 17 trata sobre diezmos y ofrendas. Es una doctrina que tiene la Iglesia para ser enseñada. Y en cuanto al diezmo, es cierto que no estamos bajo el pacto del Antiguo Testamento. Es cierto. Y que era para Israel. Y que el Nuevo Testamento no registra la orden de diezmar. No lo registra. Pero sí, dice Primera de Corintios, nosotros debemos dar conforme a lo que recibimos. Y muchos cristianos están conscientes de la responsabilidad de diezmar. Y lo hacen. Pero las opiniones varían. Algunos creen que el diezmo es necesario en la iglesia primitiva y actual. Es necesario diezmar. Otros creen que el diezmo es una práctica de la ley de Moisés. Una práctica que no es necesario porque está en la ley. Es respetable la opinión también. Es respetable esa postura. Ahora yo le pregunto, ¿la ley inventó los diezmos? No. Solo los hizo obligatorios. Si no, lea Levítico, capítulo 27, versículo 30 al 32. Y allí en el versículo 32 usted va a encontrar, el diezmo será consagrado a Jehová. Ahí recién el diezmo está como obligatorio. Pero la ley no inventó los diezmos. Mucho antes de la ley se diezmaba. La ley lo que hizo fue dar sentido de obligatoriedad al diezmo. Y yo, miren, no estoy de acuerdo con hermanos que dicen, yo no diezmo porque eso pertenece a la ley, eso pertenece al Antiguo Testamento y yo no vivo bajo la ley, yo vivo bajo la gracia. Miren, yo no estoy de acuerdo con eso.
Porque la ley tuvo un periodo, es cierto. La ley apareció y desapareció. Pero usted y yo somos responsables y somos mayordomos de Dios. Antes de la ley, durante la ley y después de la ley somos mayordomos de Dios, porque todo fue, es y sigue y seguirá siendo de Dios. Todo fue de Dios en el Antiguo Testamento, todo es de Dios hoy y todo será de Dios el día de mañana. O sea que la ley no tiene nada que ver, porque con ley o sin ley, Dios es el dueño y soberano de todo, y nosotros estemos bajo la ley, estemos bajo la gracia, somos mayordomos de aquel que ha creado y nos ha dado el poder para administrar su creación. O sea que la ley no tiene sentido. Dios es el dueño de todo. Mire, en los días de Jesús no se habló mucho de la ley. ¿Saben por qué? Porque se la daban con soberbia, se la daban con jactancia. Y lo decían públicamente. Como aquel que oraba en la congregación, mire Lucas 18. Ahí está orando públicamente y dice, Lucas 18, ayuno 2 veces a la semana. ¿Y qué dice el Nuevo Testamento? ¿Doy qué? Doy diezmo de todo lo que gano. En el Nuevo Testamento, doy el diezmo de todo lo que gano. Entonces, ¿por qué dicen que es del Antiguo Pacto? Si ahí está orando públicamente, ayuna y da diezmo. Y en los días de la iglesia primitiva sí que eran mayordomos honrados, porque no solo daban el 10%, hay casos donde dan el 100%, le daban a Dios. Vendían sus propiedades y la ponían a los pies de los apóstoles. Bernabé, el compañero de Pablo, vendió todos sus bienes para la obra del Señor. Y hoy el Señor no nos pide el 100%. Hoy el Señor nos pide el 10% nada más. El 90% quédense ustedes. Mire si el Señor viene y nos pide, bueno, dame toda tu casa, todo tu auto, todo, dame todo para mi obra. Si mezquinamos el 10%, ¿vamos a querer dar el 100%? Cuando preparaba este tema, yo consulté muchos autores, escuché videos, CD, y hubo un autor que hizo una pregunta y me gustó la pregunta, y yo la quiero transmitir. El autor decía en el artículo, se preguntaba si Jesucristo pagó los diezmos. ¿Será que Jesucristo pagó los diezmos? Dice el autor. Inmediatamente en signos de afirmación dice, sí, Jesucristo pagó los diezmos. No lo dice la Biblia, pero se deduce, porque de otra manera Jesús hubiese sido acusado por los religiosos de su época, hubiese sido acusado por los fariseos, porque lo perseguían a Jesucristo para descubrir y para acusarlo si él infringía y si él quebrantaba la ley. Donde estaba Cristo estaban los fariseos tratando de acusarlo si cumplía o no la ley. Jesucristo dice, Él vino a cumplir con la ley y los profetas. O sea que si Cristo vino a cumplir la ley, también en ese cumplimiento está que Él diezmaba. No dice la Biblia, pero por deducción se interpreta que sí. Se interpreta que Jesucristo diezmaba. Él vino a cumplir la ley y los profetas, pero también vino a superar por amor y por misericordia lo que la ley le daba al hombre. Pero Él la vino a cumplir. Es decir, que el diezmo está actualizado al día de hoy. Y que al diezmar nosotros estamos entregando a Dios el derecho que Él nos proteja nuestra economía. Escuchen esto, al diezmar nosotros le estamos entregando a Dios que Él nos proteja, nos cuide nuestra economía. Fíjese lo que dice Malaquías, y ahí me voy a detener. 3.
Dice el versículo 11, después está todo. El 11 dice, reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, dice el Señor. Reprenderé al devorador. Y este texto guarda estrecha relación con Deuteronomio 28, donde dice que hay que guardar y poner en obra los mandamientos de Dios. Y Malaquías 3:10 dice, traigan los diezmos al alfolí, o sea, al templo. Pero además el versículo registra otro pedido del Señor, que dice, y vean, inténtenlo, pónganme a prueba, dice el Señor. Y esta es una prueba que desafía al hombre en su fe. Es una prueba que desafía al hombre en su fe. Lo desafía a creerle a Dios, a Dios. El Señor dice, pónganme a prueba. Cuando vienen tiempos difíciles en la economía, como los tiempos actuales, cuando no sabemos qué va a ocurrir con la economía, los hijos de Dios contamos con una promesa espiritual, contamos ahí en Malaquías con una promesa, que la tendríamos que orar y poner en acción, en fe, esa promesa. Tendríamos que activar esa promesa, porque los tiempos son difíciles. Y si usted se sustenta en la promesa del Señor, con fe en el Señor, orando, creyendo, siendo obediente a Dios, dice la palabra, abriré la ventana de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Esa es la consecuencia. Nos va a proteger, nos va a cuidar nuestro dinero si llevamos al templo, si llevamos al alfolí. Él va a reprender al devorador y encima nos va a dar bendición hasta que sobreabunde. Pero ¿cuál es el paso previo? Llevar el diezmo al templo, a la iglesia, darle el 10% de lo que a él le corresponde. Y dice más, sanaré, derramaré bendición hasta que sobreabunde. Cuando Dios pide diezmos, no apela a nuestra gratitud ni a nuestra generosidad, es una orden y hay que cumplirla. Mire, tal vez usted probó miles de formas para salir del agujero negro de su economía. Trató y probó de todo para sanar su economía. ¿Y qué es un agujero negro? Deudas, préstamos, robos, gastos innecesarios, enfermedades que aparecen sin saber por qué, y la plata ingresa por una mano y se va por otra, préstamos, deuda, y un círculo vicioso del que no puede salir, está metido, y probó esto y probó aquello y no sale. Ahora yo le pregunto, ¿probó a Dios? ¿Lo probó a Dios? Si probó tantas cosas y Dios autoriza, dice, probadme, ¿no es una herejía? ¿Lo probó a Dios? ¿Por qué no lo prueba a Dios? ¿Por qué no lo prueba? Prueba a Dios y verá sanar su economía, verá sanar su vida en relación a lo económico. Pongámonos a activar ese versículo en oración, en fe. Que nuestra prioridad sea honrar al Señor con los diezmos y ofrendas. El diezmo es lo único que Dios nos especifica. ¿Qué es? ¿Cuánto dar? ¿Cómo dar? ¿Y dónde dar? No hay otro lugar en la Biblia donde es tan claro lo especificado por el Señor. ¿Qué es? ¿Cuánto dar? ¿Cómo dar? ¿Y dónde dar? Y si somos fieles en devolvérselo a Él, ojo que estoy diciendo devolverse, no le estoy diciendo entregando, porque el 10% es de Él y el 100% es de Él,
pero Él solamente de todo lo que es de Él nos pide el 10% y el 90% para nosotros. O sea que le estamos devolviendo 10% de lo que a Él le corresponde, del 100%. El primer gran principio respecto al dinero y a los bienes materiales se encuentra en la Biblia, donde Dios es el dueño de todo. Dice Ageo 2:8, mía es la plata y mío es el oro. Y el Salmo 24 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que él habitan. Y si de Dios es todo, inclusive el hombre, ¿en qué nos beneficia a nosotros quedarnos con el 10%? ¿En qué nos beneficia? Si de Él es todo, traiga ese 10% al alfolí y prueba a Dios. Ahora, otro tema, ya voy a ir terminando, ¿qué es la ofrenda? La ofrenda es diferente al diezmo, pero no menos importante. Y también es una forma de dar. Ahora, la ofrenda también es tan importante para Dios como lo fue el diezmo. ¿Por qué? Porque Jesucristo mismo dio su cuerpo, es decir, que se entregó a sí mismo, dice la palabra, como ofrenda y sacrificio de amor por el hombre. Jesucristo se entregó como ofrenda de amor. Es importante la ofrenda. Y la ofrenda hay que dar voluntariamente. No habla de porcentaje, no habla de cantidad. La ofrenda es personal. Y la ofrenda activa otros principios espirituales. Con la ofrenda es para sembrar en el reino de Dios. Dice 2 de Corintios, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. La ofrenda es darle a Dios voluntariamente y es la respuesta nuestra de amor y de gratitud al Señor por todo lo que Él nos da. Ofrendar es sembrar, no es tirar dinero. Nosotros cuando sembramos semillas estamos tirando para luego recoger la cosecha. Bueno, así estamos haciendo con la ofrenda, estamos sembrando y no solamente dinero. Usted da su ofrenda acá, pero puede sembrar comprando comida como hay hoy, ayudando al Ministerio de Benevolencia, con ropa, con mercadería. Usted está sembrando, y eso va a cosechar, va a tener fruto. No es solamente poner la platita en el alfolí. Todo lo que usted dé para el Señor, usted está, aparte del diezmo, usted está sembrando y va a llegar el momento en que va a cosechar todo lo que está sembrando. La ofrenda se trata de siembra. ¿Cómo estamos sembrando para el Señor? ¿Escasamente? ¿Abundantemente? Colabore con benevolencia, trayendo mercadería, trayendo ropa. Colabore hoy con escuela bíblica, hay comida. ¿Está ofrendando? ¿Está sembrando? ¿Cuánto estamos dispuestos a dar? Y para ir terminando, existen dos principios que registra la Biblia. Uno es el principio de rendición de cuenta. Un mayordomo es alguien que administra los bienes de su señor, pero va a llegar el momento de que todos tenemos que dar cuenta de lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. Lea la parábola de los talentos. Se presentaron todos y dieron cuentas. Y al igual que esos sirvientes, nosotros vamos a ser llamados a dar
cuenta de cómo administramos todas las cosas que el Señor ha puesto en nuestras manos. Desde su casa, su ropa, su dinero, su trabajo, sus dones, sus talentos, todo, su tiempo, todo, absolutamente todo, vamos a tener que dar cuenta al Señor, porque Él confió en nosotros al darnos eso. Y por último está la parábola de la recompensa. Colosenses dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Del Señor recibiréis la recompensa. Nosotros, como mayordomos de las cosas del Señor, Él nos ha confiado, deberíamos anhelar, deberíamos tener latiendo en nuestro corazón lo que dice Mateo 25, 21. Cuando demos cuenta de todo y el Señor nos diga: bien, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Esa es la recompensa. Buenos siervos, buenos mayordomos. Y qué mejor que el Señor nos diga: bien, buen siervo, bien. Recuerde, el diezmar, usted le otorga al Señor el derecho a cuidar de su dinero. Al ofrendar, usted está sembrando. Y el día de mañana va a ver los frutos de esa siembra. Con el diezmo, usted está resguardando su economía. Y con la ofrenda está cosechando. La mayordomía es un estilo de vida. Y ese estilo de vida de una persona que reconoce y acepta el señorío de Jesucristo y que trabaja en sociedad con Dios y para Dios. Como conclusión le quiero decir los principios de la economía de Dios. Sea sabio, use los recursos para dar a Dios lo que le corresponde, colabore con la extensión del reino de Dios a través de la ofrenda misionera. Usted está sembrando. Colabore con todo lo que pueda. Ahorre, sea previsor y gaste con dirección, gaste con control, tenga discernimiento, tenga sabiduría al gastar eso que le quedó en su mano. El propósito final de toda la mayordomía es glorificar el nombre de Dios. La calidad de mayordomía va a tener como resultado la calidad de relación que existe entre Dios y su mayordomo. La calidad de mayordomo lo va a dar cómo es nuestra relación con el Señor y con nosotros. Buenos mayordomos, buen siervo y fiel, entra al gozo de tu Señor. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Haz de mí una ofrenda de adoración a ti. Sintonía de Vida tuvo mucho gusto en presentar las sanas palabras. Mensajes bíblicos a cargo de consagrados siervos comprometidos con la sana enseñanza.